Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Vamos aquí empezando voy a iniciar una meditación, como normalmente lo hago, pero primero hay que limpiar la zona donde vamos a estar. Estos palos andan. Lo prendo un poco, lo dejo que esté aventando el humo hacia el lugar hacia donde yo estoy. Limpio el área donde voy a estar. Aquí la verdad que es un área abierta, no creo que necesite tanto. Así que solamente lo prendo para que el humo me llegue a mí. Y esto es citronela porque estoy en un lugar abierto y no tardan los mosquitos también en empezar a dar lata. Porque aunque ustedes no crean, a pesar del fresco que está haciendo, se acercan los mosquitos. Hoy estuvo muy tranquilo el trabajo conmigo, así que me di tiempo de poder venir acá. Tomarme un tiempo. Estos videos los hago para aquellas personas que como uno están iniciando en esto de la meditación, de la espiritualidad, de encontrarse a uno. Cada uno va a tener su manera de meditar, de entrar en meditación. Lo que sí me he dado cuenta a través de este tiempo que he estado meditando, preguntando, teniendo respuesta y todo lo demás, es que te va enseñando hacia dónde es, hacia dónde tienes que ir, te va guiando, te va dando el rumbo de tu camino, de tu andar. Y es un andar que no termina, y al ser tú quien eres, una persona que siempre tiene preguntas, necesita respuestas. Las preguntas más grandes que te tienes que hacer, y en voz alta, que es lo que yo empecé a hacer, es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso es lo más grande que tienes que preguntar, porque de ahí emanan un montón de respuestas, y respuestas a veces tan grandes que son difíciles de creer. Hasta cierto punto es muy difícil de creer todo lo que te llega, pero dado el tiempo que he estado haciendo esto, cada vez me es más difícil no creer a veces en lo que veo, porque muchas veces ha tenido mucha certeza y ha atinado muchas veces lo mismo. Este video lo hago porque apenas estoy empezando a tener unas experiencias muy fuertes que me hacen sentir en mi cuerpo miedo. Siento que me desprendo de mi cuerpo, o siento que me puedo llegar a desprender de mi cuerpo en manera de que puedo llegar a no tener vida. Pero cuando regreso a un cuerpo alterado, un cuerpo con problemas de coordinación, haciendo cosas torpes, y pues eso es algo que sí me saca de onda. ¿Por qué? Porque por más que el ver cosas que no entiendes, y después sentir cosas que no sabes sentir, o que no sabías que existía ese sentir, te hace sentir a ti
como si te hubieras retirado de tu cuerpo y como si no tuvieras vida, porque empiezas a ver geometría. Yo empecé viendo geometría. Comencé viendo geometría y después la geometría pasó a luces neón, pero con la misma geometría. Después la geometría se empezó a oscurecer, en lugar de ser iluminada, empezó a oscurecerse, pero nada más se veía la geometría y el fondo no, era oscuro, pero seguía ahí la geometría fluorescente. Y yo estaba dentro de ahí. Mi cuerpo estaba en el lugar donde lo dejé, pero yo estaba dentro de ahí. Cuando empecé a ver mi cuerpo, que era todo diferente, fue cuando volví a regresar a mi cuerpo. Y cuando regresé, mi cuerpo estaba dando vueltas. Lo detuve, lo traté de detener, o sea, de calmar, de dejarlo fijo, y me seguía balanceando, me balanceaba. Me empecé a sentir mal, me empecé a sentir, no sé si con la presión baja o con la presión alta, pero de que sentía los latidos de mi corazón, así el boom, boom, no rápidos, no lentos, el mismo ritmo, solamente golpeando fuerte, boom, boom. Y eso era algo que nunca había sentido. Me llamó muchísimo la atención. Cómo los pasos en la meditación te empiezan a llevar a algo más grande, hasta que te llevan a algo que es muy difícil de explicar en el sentir, texturizarlo, para que ustedes puedan darse una idea como de qué se sentían. Hay muchas cosas que en esta vida probamos y no sabemos cómo hacerle la referencia a las demás personas que no pueden sentir lo que uno siente sobre eso. Y si te pones a analizarlo de esa manera, simplemente el día de hoy trata de hacerle entender a alguien más lo que comiste el día de hoy. Podrá conocer la comida, pero no el sentir que te da a ti la comida, como qué es lo que se sintió cuando estaba en tu boca. Sabía el olor, y muchos saben el olor es muy común, pero el sentir es diferente. No es lo mismo lo que una persona siente y trata de explicar que lo de otra persona que siente y trata de explicar. Entonces, cuando empieza a haber match, cuando empieza a haber similitud, es cuando tomas algo que no sabías que era real por algo real. Eso es lo que yo hago. Cuando empiezo a tener similitudes en todo lo que hago con más personas que hacen lo mismo que yo, que están entrando en esto de la espiritualidad, pues no ves nada de lo que otras personas creen. Hay muchas personas que se quieren meter a la espiritualidad creyendo en dogmas, creyendo en religiones, teniendo creencias. Y sus creencias pues obviamente se les ponen enfrente. ¿Por qué? Porque traen esa mentalidad, traen esa mente, traen ese pensamiento de que algo voy a ver, y ese algo que voy a ver va a ser algo preestablecido en mi mente. Cuando no lo tienes en tu mente, cuando no sabes exactamente qué es lo que es, cuando simplemente empiezas a aprender de ti mismo, porque tú mismo te enseñas, tú mismo te preguntas hacia dónde le tengo que dar, cómo tengo que hacer esto. Las preguntas siempre van hacia ti. Al principio tú piensas que se lo estás diciendo a alguien más, pero con el tiempo empiezas a aprender que te lo estás preguntando a ti mismo. Tú mismo te empiezas a dar las respuestas. No hay un filtro, a menos de que tú seas el filtro a la conexión directa, que es lo que normalmente piensas cuando estás en meditación. Cuando estás en meditación siempre le hablas a algo más, pensando que ese algo más es lo que te está mostrando lo que tú sabes.
Pero ¿por qué asumes que es algo más? Porque asumes, yo le decía maestro, también le llegué a decir padre, en algún momento le llegué a decir Dios, pero la sustancia, no la palabra, sino el significado de donde proviene el núcleo de la palabra, que es energía, luz. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. Cuando vas pasando por esa parte de meditaciones y que no tienes conocimiento absoluto de cómo meditar, de a dónde hacerle, cómo esto, cómo el otro, poco a poco todo lo que vas pidiendo para cómo hacerle, todo poco a poco como vas pidiendo lo que quieres aprender, se te va a ir dando. Y tienes que ser muy meticuloso y entender cómo es que se te va dando. Las preguntas que tienes se te van dando casi instantáneamente. Solamente tienes que empezar a poner atención. A poner atención a los sentimientos, a tu sentir. Es como todo lo nuevo que hoy en día está saliendo, o sea, todo lo nuevo que es antiguo. El poder hablarlos telepáticamente, el poder ver las cosas sin tus ojos, salirte de tu cuerpo y poder visitar a las demás personas, traer gente que ya trascendió a verte y hablar contigo, a hacer puentes de dimensiones de otras personas a estas dimensiones para poder tener diálogos más profundos. Pues son cosas que con el tiempo se te empiezan a dar. Si tú eres perseverante en el aspecto del espiritualismo, créeme que poco a poco te vas a ir empapando de muchas cosas, pero es como todo. El adoctrinamiento hacia cualquier cosa, o sea, hacia cualquier pensamiento de cualquier otra persona, es algo que no es beneficioso para uno mismo. Tienes que empezar tú a encontrarlo, y conforme lo vas encontrando en la vida real, vas a ir encontrándolo en la palabra de las demás personas o en las voces de las demás personas. Y poco a poco vas a ir entendiendo eso que te está pasando. Siempre va a haber un obstáculo. El obstáculo más grande que vas a tener en todo este proceso va a ser el miedo. El miedo a seguir avanzando. Siempre va a ser el miedo. Entonces, mantente con una mentalidad abierta, porque si tú crees en el cielo, pues también vas a creer en el infierno. Así que agárrate si es eso en lo que crees, porque cuando estés empezando esto, cuando lo veas, vas a rechazar muchas cosas y te vas a empezar a cuestionar muchas cosas también. Van a empezar a pasar cosas en tu vida que vas a ser más consciente y vas a entenderlas. Antes a veces era muy difícil poder entender qué era lo que me estaba pasando, que era muy nuevo, y encontrarme las personas que estaban también en el mismo camino hacia donde yo me dirigía. Empezar a entenderlas, decías, es que es algo muy bonito, es algo muy padre, porque es conocerte a ti mismo, es amarte a ti mismo, es ver por ti, primero yo, después yo y último yo, siempre yo. Y el hacer eso cuesta, no es tan fácil, porque muchas veces nos aferramos a amores, a hijos, a historias, a pensamientos, y pues ahora sí que toda la vida que hemos tenido ha sido a base de puros pensamientos ajenos y muy pocos pensamientos propios. Cuando tú te empiezas a cuestionar todos esos pensamientos que llegaron a ti y te han hecho a ti lo que tú eres, empiezas tú a decidir qué es lo que te vas a llevar contigo en tu avance a partir del ya en adelante. ¿Cuál va a ser tu avance? ¿Cuál va a ser tu motivo? ¿Y por qué vas a estar motivado a hacer lo que estás haciendo hoy en día? Cada uno va a escoger su motivo, cada uno va a escoger el querer hacerlo y por qué querer hacerlo. ¿Por qué? Porque en el transcurso vas a ir tirando mucho lastre y te tienes que ir acostumbrando a que en tu camino vas a ir tirando lastre, vas a ir tirando amistades, amores, todo
todo el peso que traigas encima, que no es tu peso, vas a ir acomodándolo de una manera en la cual tú puedas seguir saliendo adelante sin la necesidad de tener que estar cargando lastre. Tienes que empezar a entender que te tienes que amar mucho, que te tienes que querer mucho, que tienes que ser receptivo contigo y darle a tu cuerpo y a tu ser un amor muy bonito, un amor muy bello, empezarte a amar a ti mismo. En lugar de no voltear a ver tu cuerpo y estar nada más mentalizándote en el valor, mejor voltea a ver tu cuerpo y sana tu cuerpo, sana todo lo que quieras sanar. Recuerda que tus manos son una divinidad, son algo maravilloso para ti. Tu cuerpo es maravilloso, no necesitas tus manos. De hecho, te lo explico en diferentes lugares. Lo que tu mente hace en tu cuerpo es algo maravilloso. Y hay algo más allá adentro que es muy fuerte y capaz de hacer cualquier cosa. Solamente tienes que encontrarlo. Tienes que encontrar esa fuente. Tienes que encontrar la verdad dentro de ti. Cierra tus ojos, escúchate, háblate, habla contigo, habla en voz alta, que no te dé pena. Muchas veces nos da pena hacer muchas cosas y desperdiciamos toda nuestra vida por no quererla hacerlas. ¿Cómo es que un sentir te quita la pena solamente haciéndolo? Es como cuando estás en la calle y ves a alguien que se le apaga el carro y piensas, déjale, voy a ayudar al señor a empujar el carro para acomodarlo a un lado. Pero hay personas que les da pena y no lo hacen, no sienten ese fluir de hacerlo, porque una cosa es pensarlo, otra cosa es hacerlo. Y cuando empiezas a poner atención y a empezar a hacer lo que tu cuerpo te dice, tu mente te avisa, pues es mucho más sencillo poder empatar, poder unir tu mente con tu cuerpo, unirlos bien, porque hay muchas cosas que tú pasas por alto y ni siquiera sabes cómo es que funciona, como el simple hecho de tu respiración. ¿Por qué respiro cuando estoy dormido? ¿Por qué estoy respirando aquí cada vez que me falta el aire? ¿Quién me dice a mí qué es lo que tengo que hacer cada vez que lo tengo que hacer para poder seguir vivo? ¿Qué es aquello que lo hace ya instantáneamente sin yo tener que pensarlo? Simplemente estoy yo haciendo cualquier otra cosa cuando de repente algo dentro de mí automáticamente me dice: agarra una bocanada de aire, expande tus pulmones, suelta ese aire y sigue hablando. ¿Sí sabes? Ese tipo de acciones son las que uno normalmente no apreciamos, no lo vemos, no lo texturizamos. Pero cuando te empiezas a enfocar en ti, te empiezas a enfocar en tu cuerpo, empiezas a ver eso, empiezas a sentir eso y empiezas a texturizar tus sensaciones, que es a lo que hacia donde voy, hacia lo que me pasa. Hay muchas cosas que me han pasado que a veces me dan mucho miedo, y eso que no soy una persona que siga ninguna religión. Después empiezas a entender por qué se te aparece, por qué se mueven las cosas, por qué se caen cuadros, por qué se caen imágenes, por qué pasan ese tipo de cosas. Lo empiezas a entender, pero con el tiempo. Por el momento piensas todo lo que te han enseñado, ¿no? El miedo. Piensas, no, pues es que ya hay fantasmas aquí en la casa, es que ya está pasando aquí esto, ya está pasando aquí lo otro, es que aquí pasa... No. Cuando te vas acercando más y sigues avanzando a pesar de todo, te empiezas a dar cuenta que quienes llegan primero a la iluminación y no son personas de bien, empiezan a hacer el mal, empiezan a taparle el camino a las demás personas. Y pues estas personas como yo,
que nos empiezan a sacar, pues yo lo uso como apalancamiento. ¿Por qué no quieren que uno aprenda? ¿Por qué no quieren que uno siga avanzando? Y pues eso es parte de esto. La mejor manera de hacerlo es cuando uno ya se va a ir a acostar, porque está en el presueño y el pensamiento. Ese es el mejor momento de la meditación, en el presueño y en el pensamiento. Cuando todo va a empezar, para que puedas poner atención a tus movimientos, a lo que estás haciendo en ese momento, ya sea respirar, ya sea meditar, ya sea dormir, lo que sea que esté sucediendo, tienes que empezarlo a sentir, a texturizarlo, a saber qué se siente cada cosa que estás haciendo. Después de eso, ¿qué me pasó? Me pasó empezarme a ver desde una perspectiva fuera de mi cuerpo. Yo podría estar haciendo, perdón, ando algo cansado. Yo podría estar haciendo cualquier cosa, pero yo me estaba viendo desde un plano más afuera de mi cuerpo, desde un plano más arriba. Después a mí apareció otra enseñanza que tengo que empezar a practicar y va para aquel rumbo, va para allá, va para pues la espiritualidad, el poder ver sin mis ojos, porque si yo ya me estoy viendo desde un plano más arriba o detrás de mí, me estoy viendo a mí en las posiciones que tomo, el movimiento que hago, las cosas que hago, en algún momento yo creo que puedo ver lo que estoy haciendo, ya sea con mis manos o en una oscuridad absoluta, poder ver qué es lo que estoy haciendo y las demás cosas, porque se supone que me estoy viendo desde afuera. Eso es algo parecido a la visión extraocular. Búsquenlo, les va a interesar. Y ahorita estoy viendo lo de, aparte de la visión extraocular, total, implementar la telepatía, ya sea conmigo o con algún familiar, pero empezar a tener diálogos o por lo menos escuchar sus pensamientos, escuchar qué es lo que piensa. Que creo que ya le he atinado a varios pensamientos, pero no es lo mismo atinarle a pensamientos fijos que todo el tiempo estar leyendo la mente de alguien, todo el tiempo estarlo escuchando. Aunque también hay personas que no dejan de hablar y es como si estuvieras meditando con ellos, escuchándolos, porque como no dejan de hablar, pues todo el tiempo están platicando algo. Y pues así es esto. Quería compartírselos porque no sé qué vaya a pasar, porque cada vez que medito, cada vez me voy más lejos. Ni siquiera con las plantas medicinales llegué a sentir algo así, porque con las plantas uno se aferra al cuerpo. O sea, estás agarrado de tu mismo cuerpo y la mente es la que se va. Acá fue diferente, fue como salir del cuerpo. Fue muy parecido a un sentimiento de no vida. Y fue algo muy extraño. Por eso tengan mucho cuidado, porque después va a haber el borde de la locura, y el borde de la locura es otro show muy fuerte también. Eso de ponerte a hablar contigo en voz alta, calmar tu mente, no se los aconsejo. Cuando estén pasando por algo que no les gusta, no peleen contra su mente, relájense. Pase lo que pase, no van a pasar de donde están. Pase lo que pase, no van a salir de donde están. Solamente hay una salida, y la salida es entender qué es lo que es uno. Cuando lo entiendes, empiezas a llevar otro proceso muy diferente. Es un proceso un poco más tranquilo, un proceso más relajado, pero sigue siendo un proceso, y este proceso te lleva a diferentes lugares. Ay, gatito. Hola, gatito hermoso. ¿Qué pasa, gordo? Ay. ¿Eres gordita o eres gordito? ¿Qué eres, niño o niña? Niño o niña, ¿eh? Ven, ven, gordo.
Cuando uno se pone a platicar de estos temas, no sé por qué siempre pasa, pero en los parques donde me pongo a dialogar sobre estos temas, casi siempre llega alguien o llegan gatos. En realidad, los que llegan son los gatos. Llegan y se arrastran y son felices en el lugar donde uno está meditando. ¿Por qué razón? No tengo idea. Pero tengo que llevarme un gatito a casa. Ya me hace falta con urgencia un gato en casa. Para mí y para alguien más que está en ella, que también necesita un gatito. Pues vamos a ver qué nos llevamos. A ver si nos encontramos ahí un gatito que nos podamos llevar ahí. De esos de los que están en la calle. Que en lugar de que los atropelle un carro o algo, mejor me lo llevo a mi casa y lo cuido ahí. Y le doy alimento y le doy techo para que esté ahí a gusto. Hemos perdido muchos animales en poco tiempo en casa. Hemos perdido a un gato, hemos perdido a dos perritos. Uno nació con un soplo y el otro nació muertito. Y el mismo día que uno nació muertito de nuestra perrita, ese mismo día falleció nuestro gatito. Entonces, alguien necesita algo allá en casa para poder hacerle compañía. Quién sabe dónde se metió el gatito, pero estaba bonito. Y así es esto. Tomarte el tiempo para poder salir a meditar, meditar es pensar lo que haces, cómo lo haces y hacerte preguntas que no conoces respuesta. Entonces eso para mí es meditar y eso a mí me ha llevado a ahorita al nivel al que yo estoy, hasta donde yo estoy. Pero también no puedo mentir, en el transcurso de esto de la meditación, de ir avanzando, de ir entendiendo, también he probado plantas, también he probado medicina ancestral, he tomado no es la ayahuasca, es otro nombre diferente, no recuerdo cómo se llama. Y también he probado los hongos psicodélicos, también los llegué a probar. Déjenme decirles que lo que a mí personalmente me ha gustado más son los hongos psicodélicos. Eso fue lo que más me gustó probar. Los he probado en dosis alta 2 veces y en dosis baja como unas, no sé, yo creo que unas 3 veces. Y microdosis sí le he probado como unas, yo creo unas 8 veces, más o menos, menos de 10 veces. Microdosis. Pero ayuda mucho. Bueno, al menos a una persona que ya medita, le ayuda mucho en el pensamiento. Te hace un ser más enfocado. Porque si eso lo haces fumando marihuana o fumando alguna planta, se te pierde el hilo. Y si se te pierde el hilo, ya no sabes la respuesta. Se te va. Olvidas todo lo que ya viste. O tratas de enlazarlo, o si lo vas a hacer, agárrate una libreta para que vayas anotando todo y vas anotando todo el proceso, lo que vas sintiendo conforme lo que vas sintiendo y lo que vas haciendo conforme lo que vas haciendo. Por lo menos esa es la manera en la que yo se los puedo recomendar, y les puedo recomendar que lo hagan para que no se les pierda el hilo, la mera verdad. Ay, ¿qué les puedo decir? Algo que sí les puedo ser 100% certero es que van a apreciar la vida de una manera muy diferente. La van a ver desde una perspectiva mucho mejor y van a ser muy felices con esa perspectiva. Porque al empezarse a ver a ustedes mismos con cariño y con amor, muy pocas cosas van a poderlos sacar de su centro. Van a empezar a acomodar las sensaciones que tienen, el sufrimiento que tienen, todo lo demás, y van a empezar a arreglarlo. Van a empezar a arreglar todo eso que ustedes sienten. Van a empezar a acomodar su vida.
y van a acomodarla en manera de que a ustedes les guste y los complemente. Así como ustedes quieran vivir esa vida, así como ustedes están pensando vivir esa vida, así es como la van a lograr hacer. Solamente es enfocarse. Yo voy para allá, estoy seguro que voy para allá, pero voy para allá poco a poco, pero voy. Tardé mucho tiempo en entender, desperdicié la mitad, bueno, para mí me gustaría decir, desperdicié un cuarto de mi vida en el proceso, pero todavía tengo 3 partes que me van a servir mucho para llegar a donde quiero llegar y entender lo que quiero entender, si es que antes no se me arrebata este cuerpo y carne para poder trascender en el pensamiento. Que no me gustaría dejar este cuerpo y esta vida ahorita, no, para nada. Me gustaría seguir trascendiendo todavía dentro de mi cuerpo, poderle enseñar a las personas todo lo que a mí se me enseña, poder transmitir el conocimiento así tal cual como me está llegando. Así a personas les he enseñado a ver su aura, que es algo sencillo, solamente es práctica, y eso es algo que pueden hacer todos, y el que guste que lo comente y le puedo decir cómo ver el aura. Todo el tiempo puedes ver el aura de todas las personas, de todas las plantas, de todo lo que hay. Todo deja un arrastre, y un arrastre de color. Solamente enfocarte en un punto a través de tus ojos, de tu vista, te enfocas en un punto estratégico en cualquier lugar. Coloca tu mano frente a ti, así, a una distancia así más o menos, pero enfócate en ver a través de aquí, de esta parte. Enfócate a ver a través de aquí el fondo y ubica tu vista en el fondo, en un punto exacto, y no quites la mirada de ese punto, sigue observándolo. Cuando tu mano empiece a modificarse, se va a modificar, va a empezar a lucir diferente. Eso es porque tu mirada empieza a ajustarse. Tú estás viendo con un ojo, estás viendo una cosa, pero tu vista, cuando se relaja, tu vista, en lugar de estar enfocada en un punto, se empieza a separar. Cuando tú logras hacer esta separación, que sucede cuando estás viéndolo, cuando se empieza a separar, empiezas a ver dedos más largos, la parte del medio a veces invisible o empalmados o de manera extraña. Pero tú no quitas la vista del mismo punto que estás viendo, el mismo punto. Si tú haces movimientos con los ojos mientras tú estás enfocado, o sea, si tú no te enfocas en el punto que estás viendo estratégicamente para no mover tu vista, no lo vas a lograr ver. Pero cuando tú lo enfocas bien, cuando ya estás viendo y estás 100% seguro que todo lo demás ya cambió, espera solamente unos segundos, unos 15, 20 segundos más para que todo eso siga en su realidad, y después empiezas a mover tu mano lentamente hacia un lado. Haces esto, de estarlo viendo, lo empiezas a mover hacia un lado y tú te quedas mirando el mismo objetivo, y en el arrastre vas a dejar la marca de tus dedos con los colores de tu aura, y esa aura la puedes ver todos los días y te va a decir cómo es como tú te sientes en ese momento. Y si tú puedes empezar a ver cómo es como tú te sientes en ese momento, puedes empezar a ver a las demás personas cómo se sienten, sin necesidad de que te digan cómo se sienten. A través del aura puedes ver qué colores tienen y cómo es como están, cómo es como se sienten. Eso es algo que yo he aprendido a través de la meditación y de mi observación. Te vuelvo a explicar otra cosa que tienes que ver. Cuando tú haces una meditación con una vela, haz una división, relaja tu mente, porque tú estás viendo un objetivo con tus dos ojos. Pero tus ojos, cuando se relajan en tu mente, cuando tú te vas a dormir, tus ojos no están viendo un objetivo, tus ojos se relajan y se separan. Cada uno ve su entorno en realidad. Este ve una cosa y ve otra cosa. No ven la misma cosa, ¿ok?
no están enfocados volteando los dos a ver un objetivo, sino que cada uno está viendo todo, ¿ok? Cuando tú estás haciendo una meditación con una vela o con algo frente a ti, trata de hacer esto, o sea, tratar yo normalmente hago un cuadro así y atravieso los dedos así, de esta manera, así, el dedo lo pongo en medio y lo empiezo a alejar, de manera que mis ojos empiecen a ver todo el entorno sin necesidad del dedo. Cuando empiezan a ver todo el entorno, si tú te enfocas en el entorno va a empezar a moverse, como sucede con algunas plantas. Tu entorno se empieza a mover de diferente manera. Tus córneas obviamente están tratando de enfocar un objetivo, pero tú no estás enfocando ningún objetivo. Y al no enfocarlo y al durar más tiempo de esa manera que no enfoca, tu mente empieza a relajarse y tus ojos empiezan a quedarse quietos, a relajarse igual. Y ahí es donde empieza a aparecer la geometría. Yo le llamo es como el viento. Es una geometría transparente, pero que se ve perfectamente. Es una geometría que está por encima de todo y está aquí. No aquí, sino entre todo esto y tú. Y esa geometría que es transparente tiene pedazos como cristal y pedazos borrosos. Por eso alcanzas a ver la geometría que hay ahí adentro. Por eso alcanzas a ver esa geometría plasmada en todos lados. Solamente es enfocarte en ti y en cómo estás mirando tú, para que tus ojos tomen su lugar. Ejercicios que puedes hacer para empezar a entender cómo funciona la vista. Normalmente tú estás acostumbrado a voltear a ver un objetivo con los dos ojos, ¿okay? Lo que puedes empezar a hacer es ver el objetivo con un solo ojo, o sea, poner tu dedo frente a un solo ojo y tratarlo de ver con los dos, y vas a empezar a hacer que tus ojos empiecen a funcionar de manera diferente a como normalmente los manejas. Y eso lo puedes grabar, te puedes grabar haciéndolo. Al principio te va a parecer gracioso porque vas a ver tu vista haciendo algo que comúnmente no estás acostumbrado a hacer, y te vas a dar cuenta que lo puedes hacer. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que puedes hacer movimientos con tus ojos que no habías percibido aún, vas a seguir avanzando y vas a poder pues ver de diferente manera. Todo aquí en el avance te va enseñando cada vez algo más o algo nuevo. Entonces es parte del proceso, y yo la verdad te recomiendo mucho que lo empieces a hacer. A veces perdemos demasiado tiempo en todo esto material. No te digo que te salgas completamente de todo lo material, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que alimentar a tus hijos, a tu familia, o a tu mamá, o dependiendo cómo vivas. Si vives solo, pues tienes que alimentarte tú, tienes que ponerte un techo. O sea, no dejes de hacer lo que estás haciendo para poder tener una vida, ya sea cómoda o tener lo necesario. Poco a poco vas a ir adquiriendo las herramientas necesarias para ir elevando tu pensamiento para tener algo mejor, pero poco a poco. No te digo que va a ser un proceso fácil, porque no va a ser un proceso fácil, pero de que lo vas a lograr, lo vas a lograr. No es algo imposible, es algo que puedes lograr a través del tiempo. Y pues tómate el tiempo de hacerlo. Empieza a hacerlo, no pierdas ya más tiempo. Que muchas personas han perdido casi toda su vida tratando de llegar a esa verdad, a su propia verdad. Porque muchas veces vas a decir, ¿qué soy yo? ¿Qué hago aquí? Y esas mismas preguntas se las vas a hacer a cualquier ser que te encuentres a través de tus días y a través de tu misma atracción, y a través de las personas que conoces. ¿Cuál es tu propósito?
Y cuando empiezas a entender cuál es el propósito o cómo es que estás aquí y el por qué es que estás aquí, empiezas a darte cuenta que estar aquí es tu propia decisión. Tú decidiste estar aquí y decidiste qué vida ibas a vivir. Cómo la ibas a vivir es lo único que cambia. Pero si te das cuenta, vas a empezar a salir de esos bucles y vas a empezar a cambiar a lo que tú eres, en realidad, a tu verdad, a tu núcleo. Poco a poco vas a ir cambiando. Y la verdad va a ser difícil, no te voy a decir que es fácil. Va a ser difícil porque muchas veces estás tan acostumbrado a todo lo que aquí en este mundo carnal te da, que empiezas a olvidar lo que tú eres. Vas a empezar a olvidar la esencia de lo que eres. Por eso hay que pensar muy bien qué es lo que tienes que hacer. Para poder salir adelante hay que saber preguntar, hay que saber pedir y hay que saber dar. Porque no es un andar solitario. El gran error, eso ya lo he dicho muchas veces, el gran error de las personas que encabezan todos los países fue haber prohibido las plantas naturales a la humanidad, y de esta manera el despertar se está llevando a cabo sin que ellos se den cuenta. Cada persona que está saliendo cada vez más espiritual, más abierta de mente, se aleja cada vez más y más de aquello que se adoctrina. Empieza a ver una manera diferente de llegar a aquello que le llaman Dios, a la esencia. Y cuando empiezas a ver qué es lo que es en realidad y te empiezas a preguntar por qué te vienen esos pensamientos, es cuando las cosas se ponen muy interesantes en tu caminar, en tu avanzar propio. Es algo muy bello. Pero es eso, salir, cambiar. No es nada más decir, no, yo ya cambié, no. Es un proceso de que vas cambiando tú y tienes que empezar a darte cuenta que sí estás cambiando, que tu pensamiento ya no es el mismo, que tus preguntas a la vida ya no son las mismas. El cómo ves las pláticas, el cómo ves la interacción con tus amistades, el cómo ves los espacios que te das para poder tener tiempo para poder dialogar con las demás personas y decirles algo que tú estás viviendo, para que aquellas personas que tengan el tiempo de empezar a vivir algo igual como lo que tú estás viviendo, sepan que no están solos y que sepan que cada camino es diferente, pero que todos llevan al mismo lugar. Todos los caminos te van a llevar a una verdad absoluta. Y eso siempre te lo han dicho y en todos lados te lo han dicho. Así que va a haber un momento en el que tú llegues a esa verdad absoluta. Va a haber un momento en el que tú llegues a esa realidad. Las preguntas después serán nada. Ahí es donde empieza el temor. Ese es donde empieza mi temor. Pero tengo que vencer el temor. Tengo que tratar de llegar a eso más. Aunque a veces me asustan. No puedo mentir que es algo muy lindo y que el proceso es hermoso y no. Hay momentos muy bellos, pero también hay momentos muy caídos, muy malos, solamente quienes han cruzado ese velo, ese sentir lo podrían entender, porque describirlo es
como lo que dije al inicio. Yo no me quiero ir de este cuerpo carnal para poder entender qué es lo que soy. Estoy llegando a saber qué es lo que soy por medio de mis pensamientos y por medio de mis preguntas que externo, porque quiero que mi cuerpo lo escuche y me lo mande. Pero sí poder externarlo para poder hacerlo realidad es algo que tienen que empezar a hacer también ustedes. Muchas veces me regaño, muchas veces me grito, muchas veces me pongo a platicar como personas en la calle que se quedaron con una parte del otro lado y la otra parte acá. Los entiendo completamente, no es fácil a veces ver lo que se te muestra y llegar aquí como si nada. Y llegar aquí como si no hubiera pasado nada. Pues claro que te quedan las interrogantes de qué fue lo que vi, qué fue lo que viví, por qué sentí esto, por qué sentí el otro. Me hubiese quedado ahí más tiempo para ver qué pasaba, pero muchas veces todo este camino, todo este andar, lo andamos solos, no lo andamos acompañados. Por eso tenemos ese miedo de quedarnos en el camino, y a veces es bueno tener personas a tu lado cuando tú estás en ese andar. Por eso entiendo por qué hay una persona que se encarga en las ceremonias de estar cuidando a las personas y de estarles diciendo lo que les dicen. Pero también hay personas que se conectan tanto que se van de esta vida carnal. Yo no quiero irme de esta vida carnal y se lo externo a este cuerpo. Yo quiero trascender, pero sabiendo y viviendo dentro de este mismo cuerpo el tiempo que pueda vivir dentro de este mismo cuerpo. Tardé mucho tiempo en entender todo este camino y no quiero irme sin poder enseñar a las demás personas mi camino, mi manera de llegar, cómo yo llegué, cuáles fueron los pasos que en mi vida se fueron dando para poder entender y tener el entendimiento que ahora tengo, poder texturizar los sentimientos y poder comunicar el paso a paso de mi vida hacia el espiritualismo y hacia la meditación. Les podría decir lo que a algunas personas que me llegaron a decir. A veces la meditación te puede llevar a lugares muy oscuros y te puede volver loco. Y la verdad es que sí. La verdad es que la locura la rozas cuando empiezas a ver cosas que al principio no entiendes, pero que a la segunda vuelta empiezas a entender más, y a la tercera vuelta más, porque hay niveles en los que ya no estás en esta realidad, estás en otra realidad donde todo está sucediendo, donde todo sucede tal cual conforme va pasando. Tú es como tú cuando tú te pones a ver videos graciosos o te pones a ver videos videos graciosos. Es algo más enfocado a lo que te quiero dar a entender. Cuando tú te pones a ver videos graciosos, te da risa, te ríes por lo que está sucediendo, pero tú ya antes sabes qué es lo que va a suceder porque te metiste ahí. Cuando tú estás viendo los procesos de tu mente día a día, cuando estás empezando a ver los procesos de tu mente, llega un momento en el que ya el pensamiento no te dice qué hacer, sino que tú estás en el pensamiento y estás tomando las decisiones en el momento. O sea, hay varias personas que hablan de esto, pero no recuerdo Jacobo Greenberg llegó a hablar de esto. Simplemente acontecen. O sea, lo que acontece en ese momento. Pero tú te vuelves parte de ese acontecimiento porque tú estás escuchando el todo y estás viendo todo y estás sintiendo el todo. Y sabes por qué está sucediendo. Y te conviertes en todo lo que está aquí, en todo lo que está cerca de ti. No voy a decir que es algo extraño lo que estoy diciendo, pero sí es algo muy extraño. Pero vivirlo es más extraño.
Es más, es como te das cuenta que eres una cosa tan pequeña, pero tan pequeña como todas las demás. Es algo bien interesante, algo muy bello, algo muy padre. Y vivirlo desde esas perspectivas, como convirtiéndote en lo que te rodea, como viendo desde arriba todo lo que te rodea, como viendo desde otros planos y subiendo todavía más y más y más y más y más y más, a veces te hace pensar que podrías estar en donde sea, con quien sea, pero solamente hace falta pedirlo y saberlo pedirlo bien y saber cómo llegar, saber cómo vas a llegar poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que llegues. Yo, si tú estás en un camino de meditación, de espiritualidad o algo por el estilo, yo lo que te recomiendo es que sigas haciéndolo. Pero la pregunta más grande que te tienes que hacer es ¿quién soy yo? Porque de ahí, a partir de esa pregunta, van a empezar a derivar muchas respuestas y tienes que ser una persona intuitiva. La intuición es la que te dice la verdad, hacia dónde dirigirte, solamente que no le haces caso. Tienes que empatarte, te tienes que empatar. Hay muchas veces que la intuición te dice qué hacer y no lo haces. Por más que te lo dice y por más que te lo hace saber, no lo haces. A veces el sentimiento del amor te hace también sentir cosas diferentes y hace que todo esto se involucre. Esta es una nave tan perfeccionada, pero tan perfeccionada a través del tiempo, se ha perfeccionado tanto que pasas muchas cosas desapercibidas que tu cuerpo te dice, pero muchísimas cosas desapercibidas. Entonces empieza a cuidar tu cuerpo, empieza a cuidar tu mente y empieza a cuidarte a ti mismo y a quererte y amarte a ti mismo. ¿Cómo te vas a querer llamar cuidando tu cuerpo y cuidando tu mente, cuidándote a ti mismo? Cualquier imperfección que tengas en tu cuerpo que sea de manera natural, empieza a eliminarla, empieza a ver cuál es la raíz de ese problema y empieza a eliminar los problemas, empieza a quitarte todos esos problemas, empieza a curar y a sanar todos los problemas que tenga tu cuerpo, porque cuando empiezas a avanzar hacia allá, cuando empiezas a sanar tu cuerpo y tu mente, cuando empiezas a sanar tu cuerpo en realidad y tú empiezas a sanarlo y empiezas a ver eso, tu cuerpo te lo va a retribuir dándote las enseñanzas que necesitas. O sea, vas perfeccionando tu cuerpo y vas perfeccionando tu mente y tu manera de pensar, tu pensamiento en sí. Hidrátate bien, come bien, aliméntate sanamente, empieza a ver qué te llevas a la boca. Fíjate, tanto tiempo que ha pasado, perdiste todo lo que tenías por tener todas las comodidades que ahora tienes. Y ahora que tienes las comodidades, no recuerdas nada, absolutamente nada de lo que eras. Pero naturalmente, esa naturaleza tuya empieza a llegar a ti de manera natural y sencillo. Si no existiera en tu mente, no debería de existir en ningún lado. Todas las cosas escritas en un libro es porque está ahí esa sabiduría. Y la sabiduría que está escrita está en el mismo lugar de donde se sacó para poderse haber hecho una escritura con el mismo pensamiento. Solamente es que tú te encuentres a ti mismo, que te encuentres a ti. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y así. Eso es el pensamiento que te doy el día de hoy. Que te empieces a encontrar a ti, que te empieces a cuidar a ti y que sigas avanzando, así como yo estoy avanzando.
Mi manera de meditar no es igual que tu manera de meditar, y la manera de meditar de cualquier otra persona no es igual a la manera natural que tú vas a tener de meditar. La manera natural que tú vas a tener para meditar la tienes que encontrar tú a través de tu mente y de tu cuerpo. Háblate a ti para encontrar tu manera de meditar. Meditar, el significado de meditar, búscalo. Cuando lo encuentres se vas a entender. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Busca el significado de la palabra y entenderás qué significa meditar. Hazlo. Créeme. Vas a empezar a entender si empiezas a entender el significado de las palabras. Si empiezas a entender el significado de las palabras, te vas a empezar a encontrar contigo mismo. Es todo. Los dejo el día de hoy. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Y pues espero que este fin de semana lo disfruten tanto como yo disfruto mis días o más. No se limiten, disfruten su vida sanamente, cuiden su cuerpo, que es el único que tienen en esta vida. Después escogerán otro, pero por lo menos en esta vibración y en este momento es lo que tienen. Cuídenlo, sánenlo y encuéntrense dentro de él, porque ustedes, la realidad de ustedes está dentro de este cuerpo. La realidad de todo está dentro de este cuerpo. Así que búsquense a ustedes mismos y encontrarán la luz de la que todos hablan en todos los libros. La energía y la luz. Hasta luego.